Clase número 14. Esta clase la voy a grabar desde el campo, pues porque así si se oye algún sonido de la naturaleza, algún pajarito, las ovejas que están a lo lejos o lo que sea que se oiga, pues dará un marco un poco más lleno de vida y un poco más suave a la dureza de las cosas que estoy contando. Pero también insertará un poco la explicación, lo que quiero contar hoy, en el marco de la naturaleza, porque pues viene siendo el mensaje de fondo que quiero transmitir a lo largo de todos los vídeos que estoy compartiendo en este canal. Entonces, bueno, antes de seguir contando cómo fue la historia de cómo lograría enderezar el rumbo de mi alma, y quiero ir contando cada cosa paso por paso, bueno, pues antes de nada quiero aclarar, pues por si acaso alguien que me ha escuchado, si alguien ha escuchado la clase 13 y ha oído pues el relato de lo que me sucedió en la iglesia, que aclaro y vuelvo a decir que es, bueno, no he entrado en detalles, es un resumen, podría ser mucho peor, pero no quiero hacer un canal de morbo, de cosas morbosas y de no sé qué. Entonces, bueno, si alguien lo ha escuchado habrá dicho, pero bueno, y esta mujer no ha denunciado los hechos, porque hay gente que cuando escucha estas historias se sienten mal o incómodos por la persona, se sienten enojados y quieren pues que tú vayas y denuncies y tal y no sé qué. O sea, entran en esa clase de movimiento o de reacción psicológica, o incluso a veces pues se preguntan, ¿no? Si es verdad lo que cuentas, si no será que estás exagerando o si solo eres una persona más que quiere destruir a la iglesia. Yo lo que puedo contar es que tiempo después de que yo dejara aquella organización, dentro de la propia iglesia hubo un movimiento fuerte porque hubo denuncias por parte de padres de menores. O sea, yo recuerdo, vuelvo a remarcar que yo era mayor de edad cuando me fui de casa de mis padres, por lo tanto, en términos legales, lo que me pasó a mí no es denunciable exactamente, ¿vale? O sea, bueno, que no es lo mismo que cuando eres menor de edad. Para mí lo que me sucedió, o sea, digamos, está mal, o sea, dentro de lo que es la legalidad de las cuestiones de la ley de Dios, de lo divino, está mal, o sea, es un crimen, de algún modo lo que se me hizo, ¿no? O sea, la manera en la que se me trató, pero es leve comparado con lo que vivieron, pues, menores en esa organización, por lo cual sí hubo denuncias, hubo casos bastante más graves que el mío, y por lo cual, por esa y por otras razones, esa organización, esa institución fue cancelada por las propias autoridades eclesiales. Lo que pasa es que se confirmó pues todo lo que yo vi y la manera que tiene la Iglesia de encubrirse unos a otros y de salir indemnes de todo, porque a pesar de la cancelación, los mismos sacerdotes y las mismas personas han continuado ejerciendo como si nada y no ha habido cambios de hecho. Es decir, la cancelación se produjo y ya nadie menciona esa organización exactamente, pero todo se reconvirtió y se reformó en forma de ONGs humanitarias, ONGs de diferentes tipos, filantrópicas, culturales. Y entonces, bueno, pues siguen actuando igual y siguen pues vinculados a las parroquias y siguen, yo qué sé. Y allí pues hay mucha gente de todos los tipos, no quiero decir que todos fueran como los que yo me encontré, pero quiero decir que la justicia en sí no se ha realizado y sigue siendo pues una institución que a mi entender, bueno, no lo voy a definir, pero quiero decir que yo, con el paso de los años, vi confirmadas todas mis sospechas, todas las pistas, o sea, vi que mi historia ni mucho menos, no solo no era la única porque me había encontrado compañeras que les había pasado lo mismo, sino que la cosa había sido mucho peor. Así que aquella voz migueliana, que hoy sí la llamo migueliana, aunque en su momento no sabía definir, pero aquella voz que me dijo todo esto es mentira, sal de aquí, fuera, no sé qué, bueno, pues tenía razón y por eso pues vuelvo sobre este episodio y lo remarco, porque esta es una característica que ayuda a discernir cuándo algo es una voz de los guías y cuándo no.
O sea, los guías espirituales sí tienen una faceta de protectores del alma. Incluso aunque estés muy falta de conexión, estés muy perdida y no tengas una capacidad de sentir a veces por las energías y todo eso, en circunstancias de extrema gravedad, de peligro fuerte para el alma, pueden darse manifestaciones de este tipo. Algo fuerte puede imponerse y darte un aviso de emergencia porque te ve en un peligro fuerte. Yo en aquella conversación con aquel sacerdote, que era un abusador, yo no sabía todavía todo lo de que era un abusador. Yo estaba realmente en un peligro grave, porque él estaba como tratando de dorarme la píldora, como de envolverme en sus argumentos, como de hacerme creer que lo blanco era negro, que yo estaba realizando allí mi vocación, que él sabía que estaba en el buen sitio. Entonces ahí es que se manifestó como en una acción de emergencia, por así decirlo, la guía que en realidad ya estaba conmigo, pero que yo normalmente pues no era sensible a la misma, no la sabía escuchar, estaba entrampada y enredada, tratando de seguir guías humanas que de guías no tenían nada. O sea, tratando de seguir a gente que no sabía, que no tenía un conocimiento espiritual y que además ni siquiera eran personas sanamente construidas, porque lo que hacía esa gente pues no estaba bien. Entonces, bueno, pues esto lo quiero aclarar. Y también quiero aclarar que muchos años más tarde, pues estoy hablando de cuando ya escuchaba a mis guías, hablo de igual de hace 10 años o así, yo intenté hablar de esto con sacerdotes pues para decirles en secreto de confesión, para no generar problemas a nadie. Y porque yo no tenía armas ni herramientas para llevar adelante una denuncia legal formal, pues yo sí traté de hablar de este tema con varias personas de la Iglesia que busqué concienzudamente, porque sabía que no todos los sacerdotes eran igual, que los tenía que haber honestos, y lo intenté en 3 ocasiones. 3 personas diferentes, de diferentes puntos del mapa, pues porque yo soy así, en plan obsesivo detective y con mucha esperanza siempre de que en alguna ocasión algo de lo que haces funcione. Y lo hice, de hablar con ellos y contarles esta historia, no solo porque una psicóloga o un psicólogo diría, bueno, necesitas desahogarte, descargar tu alma. No, yo estaba pensando todo el tiempo en que esos sacerdotes seguían ahí y que pues podía haber más almas que fueran víctimas, o sea, más personas que pagaran con daños, como me había pasado a mí. Entonces yo quería lanzar una advertencia, un decir, bueno, me ha pasado esto, no sé, habría que observar a estas personas, habría que tener, bueno. Y en las 3 ocasiones no se me hizo suficiente caso. En algunos casos, por no decir ninguno. Viví 3 diferentes reacciones. Una de negar la cuestión, aludiendo a que, bueno, que claro, que remover estas cosas dañaba a la Iglesia, que siempre había alguna manzana podrida, bueno, estos clásicos argumentos. Y además, ese sacerdote además se permitió señalar, o sea, se dio cuenta, pues porque claro, yo había hecho el sacrificio, por así decirlo, el acto de esfuerzo supremo de entrar en una iglesia y decir, bueno, me voy a confesar. O sea, me voy a confesar porque es la única manera que veo en la que se me va a escuchar. Y que además, pues de paso, bueno, oye, si existe algo sagrado en este sacramento, y si me va a dar una bendición, pues me parece estupendo si Dios me quiere bendecir y tal, a través de este señor, que era un fraile, además, o sea, sacerdote y fraile, de una organización, o sea, de una fundación, de una congregación consolera, vamos a decir, no me busqué a un aficionado, un fraile anciano. Bueno, pues el fraile anciano, además, cuando me preguntó sobre mi vida y supo que yo estaba viviendo en pareja, con hijos y tal, y no estaba casada, pues lo consideró pecado y además, pues derivó, o sea, la conversación acabó derivando en eso. Que vale. Que ok, pero yo salí de allí con un sentimiento agridulce de decir, es que no hay conciencia sobre el daño que se hace, no hay conciencia sobre que puede haber más personas que estén sufriendo esto. Una y otra vez se deriva la culpabilidad en la víctima de algo, esto es muy complicado.
Bueno, no le di más importancia porque a fin de cuentas tampoco es que yo tuviera una gran esperanza de decir, mira, voy a conseguir algún resultado, pero me quedé un poco así. Lo volví a intentar al cabo del tiempo con otro, me escuchó más, pero tampoco se sintió capacitado para saber qué hacer y me dijo, voy a consultar este caso con fulanito, o sea, con uno de autoridad superior que él conocía. Y me dijo, bueno, te llamaremos si quieres para hablar más de esto porque a lo mejor no sé qué. Esa llamada nunca se produjo. No solo eso, allí creo que intervino algo que llamaríamos, yo creo que es las fuerzas del mal, entre comillas, algo que no quería que yo removiera esas cosas, porque este señor entró como en una amnesia. Me lo volví a encontrar, o sea, lo volví a ver al cabo de, yo qué sé decir, si un año, y no recordaba para nada que me hubiera dicho que iba a hablar con esa otra autoridad. Él lo que se había quedado en la cabeza de que yo tenía que volverle a llamar para volver a quedar, no sé por qué razón. Y entonces él pues había estado con la idea de, mira, esta mujer pues no ha vuelto a decir nada. Bueno, pues ya me olvido del tema. Mientras que yo me quedé esperando de, bueno, a ver si me llama para ver si hablamos de esto y yo qué sé. Y esto se puede, pues no sé, rectificar de alguna manera o por lo menos alguien en la iglesia pues sabe que hay esto y esto. Bueno. Pues nada, se perdió. Y además cuando yo le dije, no, yo he estado esperando que me llamaras tú y él, bueno, a pesar de aclarar la situación, pues ya no hubo más conversación de más nada. Yo lo di por perdido. También hay que decir pues que estoy hablando todo el tiempo de personas mayores que a veces pues también hacen lo que pueden y las personas mayores, los sacerdotes ancianos en la iglesia pues ya están están a veces muy agotados, hacen lo que pueden y lidian con mucho. Y más por su calidad de honestidad, pues a veces tampoco lo tienen fácil. Así que tampoco yo no quiero mal hablar de ese señor que por lo menos tuvo la paciencia de escucharme y bueno, se quedaría pensando en eso durante un tiempo, claro, lógicamente. Y finalmente llegamos al tercero. El tercero es el que más en serio se lo tomó y de nuevo dijo, esto lo voy a hablar con X. Te escribiremos si me das un correo electrónico y no sé qué, porque tal y cual. Ese sí, yo también hice el acto de confesión, me dio la absolución, me dio su bendición. Bueno, fue bastante mejor. Agradecí mucho encontrarme con un sacerdote honesto, que se notaba además muy vocacional. Este no era tan mayor, igual tenía más energía, pero coincidió todo pues con que hubo cambios en la propia iglesia local, historias y no sé qué, y nunca más tuve noticias suyas. Con lo cual, bueno, yo ahí ya dije, bueno, me encogí de hombros, dije, bueno, por 3 veces lo he intentado, por 3 veces he cumplido con mi deber de dar el aviso de que tales y cuales personas que yo sé que han hecho tales y cuales cosas más de una vez, siguen dirigiendo parroquias, siguen, manejando asuntos de la iglesia, yo he dado el aviso. Y lo he dado el aviso sin plantear una denuncia por lo civil, que es un camino muy espinoso y además yo es que digo, bueno, tengo las de perder porque no, en fin, le van a dar que yo tampoco tenía ni las armas, ni la herramienta, ni creía que fuera el camino. A mí lo que me interesaba eran los resultados, ¿me explico? Los resultados, digo, bueno, pues la iglesia que haga una revisión, y que quite a estas personas del trato con el público, por lo menos de ese trato, que no se hagan ciertas cosas en nombre de la iglesia, eso es lo que yo quería. Que por eso la voz migueliana también decía todo esto es mentira, porque esta gente da una cara al exterior, fingen de cara al exterior que están con la iglesia, luego hacen lo que les parece, no tiene nada que ver ni con lo que dijo Jesús, ni con nada. Ahora, su interpretación es muy diferente. Podría estar hablando horas de las diferentes teorías que tenían, inclusive el fundador de la congregación, que, también tuve un encuentro feo con ese personaje. Entonces, su interpretación, por supuesto, siempre está, dorada, santificada, y siempre es lo del traje del emperador. Si tú no ves que está vestido, es que el problema lo tienes tú. Ahora, pues como digo, en este caso, que no fui yo solo, porque si no la iglesia
no habría cancelado esa organización. En este caso, ese hecho a mí me ayudó a salir de mi bucle mental de pensar, ¿será que de verdad yo me lo estoy inventando? O sea, ¿será que de verdad yo no tengo la mente suficientemente abierta para entender todo esto? Pero todavía había partes de mí que lo dudaban. O sea, cuando estás metida con falsas autoridades espirituales, son como carcomas, te carcomen tanto tu propio discernimiento, tu propia capacidad de saber, de sentir lo que es bueno y es malo. O sea, que incluso aunque tengas guía poderosa y aunque veas cosas que te remueven las entrañas y que dices, esto no está bien, todavía han logrado infiltrarte, instilarte ahí la carcoma de la duda. Porque siempre hay unos poderes y unas fuerzas que siempre van a carcomer lo que hay de bueno y de honesto en la gente y a carcomer las voces que se levantan para señalar lo que está mal. Y que además en mi caso que yo no quería destruir nada. Yo no iba ni a destruir la iglesia ni a destruir la institución. Yo solo quería que eso se reformara o que se cambiara o que se dejaran de hacer esas cosas. O sea, que se viera que eso está mal. Porque engañas a la gente. Porque si hay unos jóvenes que se acercan allí deseando vivir una vida X, lo que no están queriendo es ir a un lugar donde parece que todo vale, donde lo que más importa es, yo qué sé. Bueno, no me quiero alargar más porque es hasta darles demasiada importancia, pero es importante porque ese episodio de mi vida tiene todo que ver con lo que viví en los años siguientes, es decir, fue un giro en mi vida, porque tuve que dar como un giro de 180 grados y bueno, pues claro que afectaría en mi devenir y ha afectado mucho, pues también en cómo es mi postura hacia la iglesia. O sea, por así decirlo, yo perdí la inocencia en el sentido de la ingenuidad. Yo muchas veces les he dicho a mis amigas, mira, yo siempre he sido una persona de ir a por lo que ama y ir a por aquello en lo que cree. Nunca me he querido quedar solo con buenas palabras y bonitos pensamientos. Yo aposté por algo que creía bueno, noble y justo y fui a por ello. Entonces a mí nadie me tiene que contar cómo es la iglesia por dentro. Ya lo he visto. Lo que pasa es que, ahora también quiero decir algo antes de seguir, o sea, que forma parte además de la enseñanza que quiero transmitir. Digo, ojo, porque recordemos qué sueño había tenido yo. Yo tuve un sueño en el que Dios a mi derecha, o sea, un guía, una fuerza sagrada, se ponía a mi derecha para decirme, mira, tienes que ayudar a las almas. Tienes que hacer un trabajo con las almas de los fallecidos o las almas que están como muertas, de este tipo y de este tipo. Las tienes que abrazar. Y todo esto tiene que ver con poner paz en lugares que están llenos de este sufrimiento. Ese era mi destino, ¿vale? Pero si yo hubiera tenido un sueño en el que se me hubiera parecido X y me hubiera dicho, tienes que entrar en la iglesia y desarrollar allí tal y cual labor, yo hubiera tenido que seguir peleando por estar en la iglesia. O sea, eso es a lo que se me hubiera invitado. Incluso aunque hubiera topado de entrada con una organización corrompida, como fue el caso, o que no era la adecuada. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis, porque quiero dejar muy claro, y yo no estoy tratando de transmitir en este canal, ni en estos vídeos, que la iglesia todo mal y que absolutamente nadie puede encontrar en ella nada bueno. Depende. Depende de la clase de alma que seas, de la misión que traigas de vida y de lo que Dios quiere hacer a través de ti, enviándote X guías. Es decir, es que puede haber almas que han nacido expresamente para introducirse en la iglesia y hacer algo bueno allí con X personas. Puede ser. Está claro que no era mi caso, me explico. Está claro que no era mi caso y a mí me perjudicó pues la gran pobreza de perspectiva que hay en mi sociedad, que parece que si tienes un interés de tipo espiritual y místico solo puedas ir a la iglesia, ¿vale? Por lo menos en aquel momento de mi vida, de los años 90, en ese momento era eso.
Casi solo había eso. Ahora sí, ahora tienes una super oferta que casi nos hemos ido al otro extremo. Ahora parece que vamos, que puedes encontrar verdadera espiritualidad en cualquier parte, que tampoco es verdad, ¿vale? Pero bueno, en aquel entonces era eso. Entonces, bueno, pero voy a poner un ejemplo de eso para que nos entendamos. Un ejemplo, pues archiconocido, para que la gente no tenga que esforzarse pensando de quién estoy hablando, porque a veces, bueno, he hablado de algún santo que, vamos, que lo conozco yo, pero nadie más sabe, ¿no? Como cuando hablé de Serafín de Sarov, que la gente debió quedarse pensando, ¿y esta mujer a quién están mencionando? Bueno, pues voy a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, archiconocida, súper famosa, que vale que ahora también se está haciendo polémica con su vida. Bueno, lo típico cuando alguien ha sido famoso, bueno, es igual. No quiero entrar en la polémica. Lo que quiero decir es que lees su biografía y ella sintió un llamado. Ella sintió un llamado espiritual, ¿no? Ella quería consagrar su vida. Le pasaba como a mí, yo quiero más. O sea, yo a Dios se lo quiero dar todo. Yo no quiero andarme con medias tintas. Somos las almas extremas, las almas de acción. A mí no me vengáis con rollos y con que solo los domingos y no sé qué. No, yo quiero a Dios en mi vida todos los días. O sea, caña. Nos gusta la caña, nos gusta eso, la batalla, el estar ahí, el sudor, el todos los días. Bueno, entonces la señora esta, bueno, cuando era jovencita, creo que era albanesa, bueno, pues dijo, pues me hago monja. Y se hizo monja y entró en una organización religiosa. Y luego pues resulta que la mandaron a la India. Y bueno, ya en la India se empezó a dar cuenta de que, bueno, ella empezó a sentir una llamada porque empezó a ver pues todos los moribundos por las calles y todo eso. Y como que aquello, no sé, no le cuadraba con la clase de vida que ella estaba llevando, porque ella se dedicaba a daba clases, era profesora de niñas, o sea, para gente bien, vamos a decir. O sea, era profesora y estaba en una organización que se dedicaba pues eso, a labores, entre comillas, pues intelectuales y de trabajo pues para familias más o menos bien situadas. Creo, si no estoy metiendo la pata. Claro, el contraste con la clase de personas que ella se estaba encontrando en las calles en estado total de abandono, comidas por las ratas y tal. Bueno, es que yo me tomé el trabajo de leer su biografía, más de una además, para acabar de entender qué era esa persona, porque además en un cierto tiempo la vi en mis sueños. O sea, yo tuve una serie de sueños con la Madre Teresa que me llamaron mucho la atención, porque digo, pues si yo ya no estoy en la iglesia, yo todo esto no. Bueno, entonces estuve investigando y claro, pues leí que ella se quedó muy afectada y que empezó a tener crisis y dudas de fe acerca de qué estoy haciendo yo en la iglesia mientras estos desgraciados están aquí. O sea, si sigo a Jesús y Jesús no sé qué, pues Jesús dónde tiene que estar. O sea, bueno, ella se le empezó a tambalear todo. Y entonces, bueno, sentiría una llamada muy fuerte a atender a esa gente de la calle que puso pues en cuestión toda su pertenencia a la fundación, o sea, a la fundación, no, a la ¿cómo se llama esto? La orden a la que pertenecía. Y bueno, fue un proceso muy difícil de entrada, porque ella pues fue a hablar con sus superiores y les dijo lo que quería hacer, y bueno, la tomaron por loca. O sea, de entrada, apoyo ninguno. Tuvo incomprensión total. Pero ella, pues, bueno, no tuvo a lo mejor un sueño, como me pasó a mí, pero sí tuvo una experiencia, una vivencia interior. Veía a Jesús en todos esos y tuvo una vivencia de sentir que Jesús desde la cruz decía esas famosas palabras de tengo sed. Entonces, las palabras de tengo sed para su interior, para el interior de la Madre Teresa, eran Dios tiene sed de ayuda, o sea, tengo que dar de beber a la gente que tiene sed, las almas tienen sed, los abandonados tienen sed, o sea, bueno, sacó de ahí, o sea, ella tuvo como una interpretación mística del asunto y con esa certeza dijo, pues yo voy a ayudar a estas personas. Que tal vez Teresa apareció en mis sueños pues porque trabajó, o sea, inició todo su camino atendiendo moribundos. Y hay todo este tema del tránsito, me explico. O sea, debe ser que es un alma asociada, digamos, con todas las tareas del tránsito, de alguna manera. Bueno, es una de las explicaciones que se me ocurren. No voy a entrar ahora en analizar más la vida y la persona de la Madre Teresa porque ese es un tema enorme y tampoco quiero tratarlo así de cualquier manera.
Pero en todo caso lo cuento como ejemplo de qué, pues que ella persistió, atravesó una crisis enorme, una batalla sin cuartel casi, hasta que por fin se le permitió, junto con otras hermanas, hacer lo que quería hacer sin dejar de pertenecer a la Iglesia. Que este es el punto al que quería llegar. Es decir, que puede ser que alguien pues tenga una crisis en la Iglesia y tal, y a pesar de todo sienta que debe seguir en ella, o sea, el mejor camino que se le presenta para realizar su misión en la tierra. Y esa fue la vida de la Madre Teresa, que, bueno, sí, se vistió con sari, adoptó el sari como, digamos, uniforme de su congregación, una congregación fundada por ella, pero siempre perteneció a la Iglesia católica, apostólica y romana. Entonces quiero decir que si yo hubiera tenido otra clase de sueño y otra clase de llamado, o si aquel día que hubiera hablado con aquel sacerdote, la voz de mi guía, no, en vez de decirme todo esto es mentira, sal de aquí, no sé qué, hubiera dicho, vete a hablar con otro hombre, o vete a hablar con el obispo, o no sé qué, pues a lo mejor mi historia habría sido muy diferente. Pero yo he entendido a lo largo de todos estos años que no era posible desarrollar mi camino en la Iglesia, porque realmente no hay conocimiento en ella acerca de lo que se me estaba pidiendo realizar. Sí hay toda una faceta, una facción que es muy minoritaria en la Iglesia, pero sí que existe, por ejemplo, de exorcistas y de gente que sí acude a lugares que a veces están infestados, pero trabajan casi solo enfocados en el tema de los demonios, el mal y todo esto desde un punto de vista, vamos a decir, más extremo. O sea, no existe nada del tipo almas sufrientes y tal. Y de hecho, las pocas personas en la Iglesia que han trabajado con el tema de las almas de los difuntos también lo han tenido muy difícil y son personajes minoritarios. Como por ejemplo, me leí el libro de una mujer que se llamaba María Simma, luego lo pondré abajo en la parte explicativa, pondré el referente por si alguien quiere observarlo. Es un libro muy interesante. María Simma era una señora de pueblo, pues no sé decir si alemana, suiza, o bueno, de un país del centro de Europa, o austríaca tal vez, bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, pues que tuvo esa llamada y siempre perteneció a la Iglesia, pero siempre tuvo que estar como muy en discreción y muy en los márgenes, porque lo que ella venía contando de los difuntos, pues bueno, la Iglesia siempre tiene mucha suspicacia con todos estos temas, y con todo el tema de las visiones interiores y de las cosas que oye la gente, que oyen los fieles, pues también lo maneja con mucho cuidado. Entonces, bueno, yo creo que realmente mi camino no se podía desarrollar en la Iglesia por esa y por otras razones. Porque, bueno, incluso ahora mismo, en estos días, en estas semanas, existe un fuerte debate todavía acerca de si en los exorcismos que realizan los sacerdotes, pues a veces lo que parecen demonios resulta que son almas sufrientes, lo que ellos llaman almas condenadas, almas en el infierno, almas traumatizadas o almas que han caído muy bajo y están generando disturbios. Y a mí pues me parece bastante fuerte, por así decirlo, y revelador que todavía estén discutiendo algo que es tan obvio que sucede. O sea, todavía no se están dando cuenta de que eso es un fenómeno abundantísimo. O sea, están todavía en ese escalón, madre mía, pues que no les falta. Entonces, bueno, probablemente la Iglesia se irá renovando y poniendo al día, pero yo no sé cuándo será eso y mi vida es muy corta, me explico. Si yo me hubiera empeñado en seguir en la Iglesia y contra viento y marea pretender realizar mi sueño allí, probablemente me moriría sin lograrlo, porque el marco de una vida física terrenal es muy corto. Y entonces los procesos de cambio, de reforma de una institución tan grande, tan pesada, tan cargada de normas como la Iglesia pueden ser muy lentos, mucho más que una vida, ¿me explico? Y cuando un alma viene con algo que es revolucionario en un contexto, bueno,
pues a veces no les es posible encajar o hacerlo desde las instituciones que están tan cristalizadas con tantos milenios de historia. Pero bueno, pues la cosa es así. Y bueno, entonces esto lo quería dejar dicho, o sea, quería que quedara claro en la clase 14 que la cuestión no es una religión es buena, la otra es mala, la iglesia no sabe, los otros sí. La cuestión es entrar en contacto con tu llamada, con tu vocación específica, con la clase de guías que tienes. Porque eso es lo que tienes que realizar y tu vida pues pasa. O sea, no sabemos cuánto vamos a vivir, pero vamos, con suerte llegaremos a los 80. Llegar a los 90 ya es para menos, pero quiero decir que vamos, que 200 años no vamos a vivir. Y que bueno, pues que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo no quiero meter a la gente estrés ni nada, pero quiero decir, hay que ser realistas. Hay que ser realistas y bueno, pues hay que ver a ver qué es lo que se nos está pidiendo. Entonces el foco de mi llamada siempre fue ayudar a las almas de los muertos, de los difuntos, o ayudar a las almas y no fue, el foco no fue ayudar a esta institución o aquella otra, reformar una religión o reformar otra. Es como, bueno, vete más a las calles, o sea, tú tienes que estar a pie de calle, un poco como lo de cuando quería ser enfermera, o sea, en el fondo es el mismo impulso, es como decir, mira, déjate de cosas aparatosas, solemnes y en fin, cargadas de normas y tal, porque no acabamos. Y mientras tanto la gente mira cómo está, ¿sabes? O sea, que no es que quiera decir que pues haya que vivir sin normas en absoluto y que haya que descartar las religiones, no estoy diciendo eso. De hecho, yo me voy cargando de normas a mi manera, porque tiene que ser así, si no, no hay manera de sacar adelante un camino espiritual. Pero, bueno, pero hay que discernir. Hay que aprender a discernir y ver a ver cuál es el punto, cuál es la esencia de nuestra vocación en concreto. Y bueno, para terminar, decir que el empeño, el interés en que se oyeran los ruiditos de la naturaleza, los pajaritos y tal, el sonido de mis pasos en el campo, en la gravilla del camino, bueno, todo esto es porque para cerrar esta clase lo devuelvo todo a la naturaleza, a la gran enseñanza y lección de la naturaleza, que simplemente lo que quiere es que seamos cada uno lo que somos. O sea, ese es el gran desafío espiritual, es que es tan simple y tan profundo como eso. Es decir, por volver al ejemplo de la Madre Teresa era un tipo de alma y ella tenía que ser lo que era. Yo pienso que sí se realizó en vida. O sea, realizó lo que era eso y eso, o sea, lo expresó a través de una serie de actos. Entonces cada uno tenemos que llegar a ser lo que somos, como los animales de la naturaleza, como las plantas de la naturaleza. La naturaleza conserva mucha santidad, porque conserva todavía pureza. Yo a veces paseo por el bosque y oigo a la autoridad superior que oigo a veces de mis guías, o sea, la máxima autoridad que puedo escuchar. Y alguna vez en un estado de gracia especial me quedo embobada mirando el musgo, mirando las pequeñas plantitas, lo más pequeñito que hay en el bosque, no solo los árboles ni nada. O sea, sí, los árboles también, pero quiero decir, a veces me quedo mirando lo pequeñito y es porque él está mirando todo eso pequeñito a través de mí. Digo él porque es masculino, es una entidad masculina. Y él mira todo eso pequeñito y empieza a elogiar la lealtad, la fidelidad con la que los pequeños seres naturales todavía son lo que el Creador les impulsó a ser. No se han deformado, no están haciendo cosas contrarias a su naturaleza y cumplen con su vida con toda humildad, siendo lo que son, inclusive, aunque a lo mejor van a venir leñadores o van a venir no sé qué y van a cortar todo eso al cabo de 2 días, o va a venir un incendio y lo va a quemar. Pero hasta el último momento esa plantita crece y florece. O sea, sin pensar si será famosa, si no será famosa, si hablarán de ella cuando se haya muerto, o si importará más o menos que las miles de otras plantitas que son igual que ella y que están haciendo lo mismo. No sé si veis a dónde quiero ir a parar. O sea, ese es el camino que se me está mostrando. Esos son los seres de los que se me dice, aprende. Claro que sí.
que a veces aparecen, yo qué sé, personajes relevantes en mis sueños, santos o personajes del Antiguo Testamento, por así decirlo. O sea, bueno, sí, pero la gran guía espiritual que está por encima de mis guías y que me acompaña en estos últimos años, él me dice, mira, aquí está la santidad, tienes que ser igual, tienes que aprender de lo pequeño. Es decir, tengo que hacer un esfuerzo por dejar al máximo de lo que yo he aprendido, pero porque las plantas lo hacen. ¿Qué hacen las plantas después de florecer? Dan fruto y semilla y lo dejan todo sembrado. Pero pues lo hacen todas a millones, lo hacen todas sin pensar, sin medida. Se me dijo una vez, da sin medida. Más de una vez se me ha dicho, tienes que dar sin medida como la naturaleza da. O sea, la naturaleza da aunque no pase nadie por allí a recoger lo que da. La naturaleza da semillas, aunque, pues eso, nadie se las vaya a comer. Y a veces te encuentras plantas creciendo pues por el cemento, pues porque las semillas las da a millones la naturaleza y acaba una por allí, o porque ha pasado un pajarito y la ha dejado allí. Y tú dices, ¿y qué sentido tiene? Desde un término humano, o sea, ¿qué sentido tiene que haya una pequeña plantita, una pequeña margarita que esté creciendo entre el asfalto y el cemento de la acera? Pero si no va a durar. Pero se la van a quitar en 2 días los barrenderos o pasarán con el herbicida y la matarán. Bueno, pues tiene sentido. Para la plantita tiene sentido y para el alma de la plantita su deber es ser lo que es florecer y dar su semilla. Eso es el mandato del Creador para todos. Es el mandato del Creador para las plantas, para los animales, para el ser humano. Y es el mandato del Creador desde el principio. Y ahora me remito al Génesis. Me remito al Génesis bíblico. El mandato del principio es reproducirse, es ser en plenitud, es dar de un modo o de otro. Pues espiritualmente también hay que dar al máximo de lo que se puede, sin pensar si te escuchan o no te escuchan. Si estás escribiendo emails a troche y moche y ni siquiera sabes si se los están leyendo, bueno, tú tienes que dar al máximo de lo que puedes, porque eso es lo que Dios quiere y ya está. Y por eso también los ángeles, la gran visión que me dieron al principio, pues trataba sobre el principio, sobre el estado edénico, que eso está en una de las clases. Hay una clase que se llama La gran visión que me dieron los ángeles y trata sobre eso. Entonces siempre en mi camino todo remite a lo mismo. Es decir, no poner tanto el foco en la etiqueta que envuelve algo, en la etiqueta que envuelve nuestra vida, en si esta institución, esta otra, que si los cristianos, que si los judíos, que si los musulmanes, que si los hinduistas, que si los nativos o los indígenas de no sé qué. Mira, las etiquetas están bien y las organizaciones y los colectivos están bien, son todos diferentes, todos tienen sus virtudes y sus vicios, todos tienen su sombra y sus luces, pero aquí lo que importa es que tú seas lo que eres. O sea, que encuentres tu propio marco, el que mejor se acomode para ser, florecer como alma y desarrollar aquello que Dios ha sembrado en ti. Florecer y luego dejar algo, sabiendo que vas a morir. Porque claro, ¿qué sentido tienen las semillas si no? Las semillas existen porque hay muerte. O sea, porque se sabe que las plantas morirán y hay que seguir dejando vida, hay que seguir dejando renovado todo. Porque si no llegaría un momento que no cabríamos en el planeta, me explico. Si nada más hay semillas y no se muere nada, pues esto habría explotado. No sé cómo decir. Es como, no sé si me entendéis. O sea, no, para que exista una cosa tiene que existir otra. Entonces yo con toda esta conciencia de muerte, de fugacidad y de que nada más soy un alma pequeña, hago lo que puedo. Y por eso pues he creado este canal. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Con lo de que cada uno tiene que ser lo que es y que los guías de cada uno están en relación con la misión del alma. Por eso Miguel y Anubis me llevaron a la naturaleza y luego resulta que el gran guía, la gran voz de autoridad que está por encima de ellos, o sea, como en una jerarquía superior y que estoy últimamente tratando de seguir más, con esfuerzo porque no es nada fácil, pues me conduce más y más a la naturaleza y a tratar de ser como al principio. Que no quiere decir que yo lo esté consiguiendo, pero quiero decir, esa es la dirección, ese es el faro, esa es la línea que sigo.
Y entonces, bueno, pues como al principio significa, pues sí, ocuparse también de las almas de los que han fallecido, porque eso al principio se conocía y se hacía. Ese conocimiento estuvo al principio. Se perdió mucho en muchas circunstancias y por diversos factores que, bueno, que son amplios de contar. Y lo dejo aquí.